Bueno, habiendo entendido el proceso de normalización de frecuencia, el de normalización de impedancia nos debería resultar aún más sencillo. Recordemos que teníamos la misma red con la que hicimos el primer ejemplo: inductor, resistor, capacitor, ¿sí? Habíamos estudiado esta Z, nosotros habíamos estudiado esa Z, ¿sí? Y habíamos dicho, lógicamente, que esta Z era R más SL más 1 sobre SC. ¿Correcto? Por lo tanto, si ahora quisiéramos ya no afectar la variable de frecuencia compleja, sino que quisiéramos afectar directamente el nivel de impedancia, ¿sí? Lo que estaríamos diciendo es que una nueva Z, y si quieren le hago la rayita ahí para seguir con la misma convención, va a ser justamente la Z original dividido una norma de impedancia. Esta norma de impedancia exige que, para que me refiera yo a la Z rayita, ¿sí?, afecte el valor de todos los elementos por la norma. Entonces, en este caso lo que me va a quedar es que R sobre la norma de impedancia más SL sobre la norma de impedancia más 1 sobre S por C por la norma de impedancia. Y ustedes pueden ver acá que justamente, si esta norma de impedancia la calculo de una manera razonable, ¿sí? ¿Cuál puede ser una manera razonable? Y bueno, elegir una norma de impedancia, por ejemplo, una norma de impedancia que fuese igual al valor de resistencia. ¿Por qué lo haría respecto a este valor de resistencia? Recuerden, ¿sí?, cuando vimos posiblemente ustedes no lo tengan tan a mano como yo, salvo que hayan escrito apuntes del video. ¿Recuerdan cuando analizamos esta función de excitación? ¿Sí? Esta es la misma hoja que usé para aquella clase. No dijimos que era este valor, pero sí lo dimos a entender. Este valor era R. Es decir, lógicamente es el punto donde resuenan inductor y capacitor, por lo tanto es el punto de mínima impedancia. Entonces, ¿qué estaríamos logrando en esa curva si justamente elegimos una norma de impedancia? Bueno, que ese punto mínimo sea unitario. Entonces, de esta forma, esto daría 1, ¿sí? Y luego, lo que tendríamos es un nivel de impedancia normalizado que va a ser 1 más S. Y acá usaríamos nuevamente la notación que usamos antes. Un L, y para diferenciarlo del otro prima, diríamos prima prima, para decir que este es normalizado en impedancia. ¿Y cómo va a ser este L prima prima? Así de sencillo. L prima prima. ¿Y cómo va a ser este capacitor prima prima? También así de sencillo. Correcto. Entonces, nuevamente podemos encontrar ecuaciones de normalización y de desnormalización. Como yo ya les advertí que las interesantes iban a ser las de desnormalización, las de normalización quedan explícitas acá y las de desnormalización las explicitamos. Es decir, a mí lo que me va a interesar siempre es encontrar esta R desnormalizada, es decir, la R que yo voy a tener en mi aplicación real, no la R que voy a tener en los modelos matemáticos que voy a manejar internamente en mis cálculos en lápiz y papel. Por lo tanto, esta R va a ser igual justamente a la R prima prima, que en este caso la R prima prima necesariamente es unitaria. En este caso, podría ser otro nivel, otro el caso, pero en este caso vendría a ser la R prima prima por la norma de impedancia, ¿sí? R prima prima por la norma de impedancia. Mi capacitor, mi inductor, en este caso siguiendo este orden, mi inductor va a ser igual a ¿qué cosa? A la L prima prima por la norma de impedancia. Y fíjense que el capacitor a diferencia, ¿sí?, el capacitor a diferencia va a ser mi C prima prima, ¿sí?, dividido la norma de impedancia. C prima prima dividido la norma de impedancia. Entonces, estas ecuaciones son, como les decía, las que vamos a terminar usando, ¿sí?, para la normalización. Es decir, dada una norma de impedancia que vamos a adoptar, arbitraria, absolutamente arbitraria,
nosotros podemos hallar las versiones reales de nuestros elementos, los elementos desnormalizados, simplemente escalándolos, ¿sí? Y lo que logramos que es una ecuación más sencilla de manejar. En este caso simplificamos un término solo, pero en el caso anterior ya vimos que la ecuación tenía mucha más, digamos, nos sacábamos un parámetro de encima. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué pasaría ahora si quisiéramos aplicar los dos procesos a la vez? La desnormalización, tanto en nivel de impedancia como en nivel como en norma de frecuencia. Perfectamente, son dos procesos lineales, son dos escalas que las podemos aplicar a la vez. Por lo tanto, un inductor puede ser desnormalizado si lo desnormalizamos, ¿sí?, en su norma de impedancia y en su norma de frecuencia. Recuerden que el inductor normalizado, ¿sí?, vamos a ponerle, a ver, ¿qué notación le podemos poner? Vamos a ponerle L puntito para indicar que es un inductor normalizado tanto en impedancia, ¿sí?, es decir, está normalizado tanto en impedancia como en frecuencia, ¿sí? Tiene dos normalizaciones, ¿sí? El puntito indicará eso. Por lo tanto, ya vimos que en impedancia tenemos que aumentarlo, ¿sí?, por la norma Z y también por la norma de frecuencia. No así el capacitor, que el capacitor con el doble proceso de normalización requería que lo achiquemos por la norma de impedancia, pero que lo aumentemos por la norma de frecuencia. Mientras que el resistor, vimos que tal vez es el más sencillo de todo, es inocuo a la norma de frecuencia, pero tiene que ser aumentado, lógicamente, por la norma de impedancia. ¿Ok? Entonces esta vendría a ser lo que conocemos como desnormalización conjunta. ¿Ok? Muy bien. Estas ecuaciones son muy útiles justamente para simplificar los modelos matemáticos. Así que seguramente la van a usar mucho en la práctica y en todos los ejercicios que hagamos. Bueno, con esto concluimos la explicación de esto que fue muy sencillito. Esperamos que cualquier duda que tengan la comenten en el foro de preguntas. Por favor, mándenos alguna realimentación de si pueden seguir las clases, si pueden seguir los videos. Intentamos también que sean solidarios con los compañeros que tal vez no están conectados a los hilos de discusión. Por favor, si pueden ayudarse entre ustedes para que este material les llegue a todos, mejor que mejor. Bueno, los saludo y estamos atentos al foro.